Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Muy buenos días, tomen asiento por favor. Filipenses capítulo 4 en su Biblia, por favor. Filipenses capítulo 4. Empezamos en el verso 10, Filipenses 4, 10. La Biblia dice: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Este pasaje nos enseña varios principios, todos ellos conectados alrededor de la obra misionera. Hay un énfasis importante de este texto con el concepto de contentamiento. El verso 10 nuevamente dice: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. La palabra gozo es una palabra que se repite con frecuencia en este libro de Filipenses. Debemos distinguir en lo que es felicidad y lo que es gozo. La felicidad está anclada generalmente a nuestras circunstancias. Circunstancias positivas hacen que estemos felices, circunstancias negativas hacen que estemos infelices. El gozo es distinto. Y es porque es interno y porque quien produce el gozo es el Espíritu Santo. Así es que cuando una persona está conectada en su relación con Dios, aún en circunstancias difíciles como las que estaba experimentando el apóstol Pablo, él puede tener gozo. Recuerde usted que Pablo escribe esta carta desde la prisión, está preso en Roma. No son circunstancias ideales, son circunstancias difíciles, y aún en esas circunstancias difíciles él habla de gozo, porque el gozo no depende de circunstancias positivas, depende de una estrecha relación con Dios, quien produce el gozo en nuestra vida. Importante entender ese detalle. Importante entender que Pablo llegó a aprender a contentarse.
El verso 11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, he aprendido a contentarme. No nacemos ni físicamente ni espiritualmente con esa característica del contentamiento. El contentamiento es algo que se aprende, que al caminar con el Señor y al confiar en Él y al desarrollar nuestra vida cristiana, nosotros empezamos a aprender a contentarnos. El contentamiento debe estar presente cuando hay escasez y cuando hay abundancia. Ese detalle es importante, ese detalle es significativo. El contentamiento no es algo que debe ocurrir cuando hay escasez o es algo que debe ocurrir cuando hay abundancia. En los dos escenarios el contentamiento es necesario. Necesito estar contento cuando hay escasez, porque mi confianza está en el Señor. Y aunque puede ser una situación difícil como estar en una cárcel y no tener los recursos mínimos para poder ser sustentado, Pablo había aprendido a contentarse con una situación difícil en la que se encontraba. Pero también hay que aprender a contentarse cuando hay abundancia. A veces el que tiene más no está ni siquiera satisfecho con lo que tiene, quiere más o tiene miedo de que lo que tiene le quiten. Hay que aprenderse a contentar cuando hay escasez, cuando hay abundancia. Y luego el texto nos muestra lo esencial de aprender a fortalecernos en el Señor. Y un versículo clásico, memorizado probablemente por la mayoría y usado por la mayoría, el verso 13, nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros siempre, 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 sin excepción, necesitamos entender los versículos de la Biblia en el contexto en el que aparecen. Porque si no estamos promoviendo, usando la Biblia y promoviendo mala doctrina cuando enseñamos un versículo y no lo enseñamos en el contexto en el que aparece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece está en el escenario de una persona que está con necesidad, está preso y ha aprendido a contentarse en esos tiempos de escasez y en esos tiempos de prosperidad, porque la diferencia la ha marcado Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él me fortalece en esos momentos difíciles, cuando la economía no marcha bien, cuando las cosas materiales no están allí como quisiéramos que estén. En ese escenario de necesidades específicas que Pablo está experimentando, en ese escenario se dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Observa, entiende el significado de ese versículo 13 en el contexto en el que aparece. Y al mismo tiempo el apóstol da gracias por la vida de los creyentes de Filipos. Y en el verso 14 él dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. 10 años antes de que el apóstol Pablo llegara a esa cárcel en Roma, Pablo ministró a la iglesia de Tesalónica. Y desde el principio, los filipenses se caracterizaron por una y otra vez apoyar económicamente el ministerio del apóstol.
Se destacaron por ser los primeros. Se destacaron por apoyar el ministerio de Pablo cuando las cosas iban bien, cuando no estaba preso. Y luego cuando las cosas se complicaron y Pablo estuvo en una cárcel, los creyentes de Filipos fueron fieles y enviaron apoyo a Pablo cuando él estaba preso. Era una iglesia comprometida con la obra misionera. Era una iglesia que apoyaba a este misionero Pablo. No lo hicieron en un momento nada más. Este texto nos muestra la constancia de esta iglesia en el apoyo a las misiones. Cuando Pablo va a calificar esa ayuda económica que él ha recibido, él la califica como fruto. Observe verso 17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. La forma de hablar de Pablo, la forma de agradecerles a los creyentes de Filipos, no tenía el objetivo de que ellos sean movidos por lástima para apoyarle a él en una situación difícil. No busco dádivas. El misionero no debe buscar apoyo económico motivando a la gente por la lástima o por sus terribles circunstancias. Hay misioneros que lo hacen. No deberían hacerlo. No deberían tratar de levantar fondos por lástima o tratar de levantar fondos porque la economía va mal. No busco dádivas. Busco fruto que abunde en vuestra cuenta, no en mi cuenta, que abunde en vuestra cuenta. Es importante entender la naturaleza del apoyo económico a las misiones. Es fruto que abunda en la cuenta de aquel que da. El apoyar la obra misionera no es como pagar una cuenta, no es como pagar la luz, no es como pagar el arriendo, no es un gasto. Nosotros necesitamos tener la perspectiva correcta de ese rubro que podemos sacar para apoyar la obra misionera. No es un gasto, no es pagar las cuentas, no es pagar la luz, no es así. El apoyo misionero, el apoyo económico a las misiones es un fruto, es una inversión que nosotros vamos a recuperarla porque ese fruto va a abundar en nuestra cuenta. Debemos apoyar la obra misionera. Debemos orar por nuestros misioneros y por la habilidad que Dios les dé para hablar la palabra de Dios y para ser instrumentos para la edificación de otros cristianos y que sean instrumentos para llevar el evangelio a otras personas que no conocen de Cristo. Necesitamos orar y apoyarles a ellos en oración, porque todo el fruto que se produzca como resultado de la predicación y de la fidelidad de nuestros misioneros es fruto que va a nuestra cuenta. Es una inversión. No es como pagar la luz, el taxi, el agua. No es así. Es fruto que abunda a nuestra cuenta. Es importante comprender la naturaleza del apoyo económico que nosotros damos o deberíamos dar a las misiones. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis,
Y observe la calificación que Pablo le da a esos recursos económicos allí al final del verso 18. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Así se califica el dinero que nosotros damos para apoyar misiones. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Como esos sacrificios del Antiguo Testamento que eran fragantes y eran agradables a Dios, y cuyo humo de sacrificio subía y Dios percibía el olor y Él lo percibía como un olor fragante, como un sacrificio acepto, como algo que le agradaba a Dios. ¿Quiere agradar a Dios? Aquí lo dice. Apoyar económicamente a las misiones. Es olor fragante, sacrificio acepto, algo que agrada a Dios. Así es que necesitamos comprender la naturaleza de el apoyo económico. Y luego se registra el verso 19, otro versículo que llega a ser usado de manera incorrecta. A aquellos que son fieles al Señor con sus ofrenda misionera, aquellos que son fieles al Señor con su ofrenda misionera, Pablo les está diciendo a ellos: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este versículo no es para todos los creyentes. Puede ser para todos. Pero este versículo está en el contexto de creyentes, iglesia de Filipos, que ha sido fiel al Señor en el apoyo económico al misionero Pablo. Y a ellos les dice: a ustedes Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas. No es una promesa abierta para todo creyente. No es una promesa que todo creyente puede reclamar. No es algo que yo puedo esperar. Dios va a proveer para mis necesidades físicas porque aquí lo dice y porque yo confío y yo espero que Dios supla todo lo que necesito conforme a sus riquezas. Para que esto sea una realidad en la vida del creyente, el creyente debe estar comprometido con su apoyo económico a las misiones. Observa lo importante que es entender la Biblia en el contexto y no sacar versículos de su contexto natural y aplicarlos a nuestra vida o enseñarlos a otros sin comprender dónde está el pasaje. No es para todos, puede ser para todos. Todo creyente que llega a decidir poner la obra misionera como algo importante en su vida. Es algo que todos debemos hacer. Todos debemos estar orando por nuestros misioneros, apoyándoles a ellos a través de la oración, apoyándoles a ellos económicamente, siendo generosos, sabiendo que el apoyo económico es fruto que finalmente se va a depositar, cuyas ganancias se van a depositar en nuestra cuenta espiritual. Y cuando estamos apoyando a la obra misionera, entonces yo puedo esperar que mi Dios supla todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Observa. Lo que Dios va a suplir va a ser hecho conforme a sus riquezas.
no va a ser de sus riquezas, va a ser conforme a sus riquezas, habla de proporcionalidad. Si yo tengo $1,000,000 y le regalo $1 a usted, yo le estoy dando de mis riquezas. Si tengo $1,000,000 y le doy 100,000, le estoy dando conforme a mis riquezas. Hay una gran diferencia. Cuando un creyente es fiel al Señor, entiende que el propósito de Dios en este mundo es llevar su palabra a toda criatura, y nosotros nos involucramos en ese plan y nos involucramos en ese propósito que Dios tiene, formamos parte de ese propósito, dejamos de priorizar como la primera cosa en nuestra vida otras cosas importantes que tenemos, y llegamos a darle prioridad a la obra misionera, y tenemos el privilegio de estar orando por nuestros misioneros, estar dando generosamente a ellos. Nosotros podemos esperar que nuestro Dios supla todo lo que nos falta conforme a sus riquezas. Cuando lo entiendo, ¿cómo no puedo concluir al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos? Amén. Por supuesto, es la forma lógica en la que nosotros podemos concluir. Pablo termina con unos cuantos saludos allí en el versículo 21 hasta el final. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Cuán diferente fue la cárcel, la primera cárcel en Roma y la segunda cárcel en Roma para Pablo. La primera cárcel, podemos ver, estaban otros con él. Podía relacionarse con lo difícil que era estar en una cárcel. Podía Pablo en su primera prisión tener contacto con otras personas, escribir algunas de las cartas que él escribió, tener contacto con hermanos, ministrar a otros y ser ministrados por otros. La segunda prisión fue horrible y la estamos estudiando, y Dios mediante, desde el próximo domingo volvemos otra vez a nuestro estudio de 2 Timoteo. Estamos estudiando la segunda prisión allí en 2 Timoteo. Muy diferente, mucho más difícil. Y en esa lista de saludos, 22, todos los santos os saludan. Y especialmente los de la casa de César. Y esa referencia es sumamente importante. Necesitamos entender cómo era el procedimiento que se llevaba hacia un preso romano, como era el caso de Pablo. La forma en la que se lo hacía es que las personas, los presos, en este caso Pablo, estaba atado las 24 horas del día a un soldado romano. Tenía un grillete permanente con un soldado. Y por turnos, los soldados cambiaban, y cuando debían dar el turno al siguiente, venía el otro, le sacaban el grillete y le ponían otra vez. 24 horas del día. Pablo, en vez de quejarse, como nosotros lo haríamos, de nuestra terrible situación, Pablo tiene un auditorio cautivo. Tiene a uno que está atado a mí, y me va a tener que escuchar porque no le queda otra opción. Así es que Pablo le testifica al soldado:
Y algunos de ellos ponen su fe en Cristo. Y de allí la importancia de la referencia. Os saludan de manera especial los de la casa de César. ¡Qué tremendo! Usted no ve quejas de Pablo aquí. Si hay momentos donde Pablo describe su situación y describe una situación difícil. Si hay momentos donde él se siente vulnerable y llega a estar desanimado, sí. Pero aún en esas circunstancias, uno puede observar a este hombre que llegó a aprender a estar contento. Y si le tocaba promover el propósito de Dios, que es llevar el evangelio a toda criatura, estando preso en un lugar, y desde allí proyectar el evangelio a través de otras personas, y él compartir el evangelio desde ese sitio, él lo iba a hacer. Es un privilegio, es una bendición apoyar la obra misionera para ti. ¿Te has sentido este mes como interesante? No es para mí. ¿Es la obra misionera importante para ti? ¿Estás orando constantemente por tus misioneros? En la mesa de atrás hay una hoja con la lista de nuestros misioneros. Algunos quizás la tienen en sus boletines. Orar por ellos de manera consistente. Apoyar a ellos para que Dios les proteja y Dios les use para que el evangelio llegue a otros lugares. Apoyar económicamente para que el tema económico para ellos no sea un obstáculo para predicar la palabra. Ver al apoyo económico como una inversión y no como un gasto. Verlo como un privilegio, no como me están pidiendo plata. Fruto que abunde a vuestra cuenta. No busco dádivas, busco fruto que abunde a vuestra cuenta. La mejor inversión que puedes hacer es apoyar la obra misionera. El banco no va a cerrar. No te van a incautar. No te van a decir, sí, le prometimos que le íbamos a retornar el 6% de las ganancias, pero ¿sabe qué? Qué pena, estamos en quiebra. Es una inversión segura. Y es una inversión que trasciende esta vida. Porque si como resultado de tu fidelidad alguien se salva, ese rédito va a acompañarte por la eternidad. Es una inversión. Debe ser una bendición. Debemos sentirnos parte de esto. Debemos querer ser parte de esto. Si tú no quieres ser parte de la obra misionera, orando, dando y hablando de Cristo, hay un problema espiritual en tu vida. Porque qué más grande propósito el creyente puede cumplir si no es el propósito
de Dios. El propósito de Él es llevar el evangelio a toda criatura. Y tú puedes ser parte de eso. Comprométete a orar por tus misioneros. Como familia, da ejemplo a tu esposa, a tus hijos. Sé generoso, dándoles a ellos lo que necesitan para que se puedan enfocar en predicar la palabra. Y como Pablo lo hizo, habla de Cristo a otros. Él estuvo en una situación complicada, atado a un soldado. Y en vez de quejarse, aprovechó la oportunidad de hablarle de Cristo. Nosotros debemos orar, debemos dar y debemos hablar. No debemos escoger una de las tres alternativas. Las tres alternativas deben ser parte de nuestra vida, porque cuando eso es una realidad, hemos entendido la bendición de apoyar la obra misionera. Hay que orar, hay que dar y hay que hablar de Cristo. No hay propósito más grande para la vida de un creyente. Hay que orar, hay que dar y hay que hablar de Cristo. Oremos. Padre Celestial, gracias por el privilegio de poder escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tomar lo que nos has dicho y ser obedientes a ti. Pedimos tu bendición en la aplicación de tu palabra. Yo te ruego por aquellos creyentes que son fieles en esta área, Señor, y te ruego que les ayudes a persistir. Te ruego por aquellos creyentes que no están bien en esto, que su corazón está duro, que son indiferentes, que siempre tienen una razón para desobedecer lo que tú claramente dices. Yo te ruego, Padre, que tú puedas obrar en su corazón y puedas llevarles al punto de que ellos puedan responder con obediencia. Ayúdanos a ver la obra misionera como una bendición. Pedimos tu bendición en la aplicación de tu palabra, Señor. Mientras usted continúa orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Si ese es su caso y usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Con eso me está diciendo, pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así con nosotros? Padre Celestial, estamos aquí tus hijos. Ayúdanos a anhelar, trabajar por ti. Que no sea algo impuesto, que sea nuestro anhelo trabajar por ti. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues Dios ha sido